Tengamos una meditación entonces en la bendita y santa palabra de el Señor y le invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en esta ocasión en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Vamos a considerar el capítulo número 13, el versículo número 47. Le damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias a todos los que visitan estos canales y toman su tiempo para escuchar la palabra del Señor. Le decía que vamos a meditar en la continuación de nuestra serie Mandadero a su mandado. En el libro de los Hechos, capítulo número 13, versículo 47, dice la palabra de Dios, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La dinámica que hemos tenido, que por cierto, el día de hoy estaríamos finalizando esta serie, Mandadero a su mandado. La dinámica que hemos tenido es que hemos buscado algunos pasajes en donde el Señor claramente nos dice de manera explícita, nos dice, te mando, os mando o nos ha mandado, nos ha mandado. Y vimos nosotros un primer pasaje en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese es un mandato para todas las personas en todo el mundo, de toda nacionalidad, raza, lengua o nación. Luego encontramos otro pasaje en Hechos 10:33, en donde encontramos otro mandato. Dice la palabra de Dios, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y nos apoyábamos como referencia también en Jeremías 26:2, en donde el Señor directamente responsabiliza al profeta Jeremías y le dice, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabras. Y nos damos cuenta que es un mandato para todo aquel que es mensajero de Dios, aquel que lleva el mensaje del Señor. Luego encontramos un tercer mandato, es decir, un tercer versículo en donde específicamente el Señor utiliza la palabra mandar, y esto es en Juan 15:17. Dice, os mando que os améis unos a otros. Ese es un nuevo mandamiento que os doy, dijo el Señor Jesucristo, que os améis unos a otros. Pero luego encontramos otro pasaje y esto es en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y este es un mandato a la estabilidad, a ser esforzado, a ser valiente. Y ahora encontramos acá en Hechos capítulo 13, versículo 47, en donde otra vez utiliza la palabra de Dios como mandato, mandado o mandar. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo,
te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros tenemos que dar luz. Y esta expresión o esta función de los creyentes de ser luz para las personas, esto tiene y obedece a dos cosas. Por un lado, es en relación a su relación, es efecto de su relación con el Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que nosotros somos lumbreras. El apóstol Pablo nos habla que nosotros los creyentes somos lumbreras. Nosotros no somos una lucecita, nosotros somos lumbreras del Señor. Así es de que esta palabra, el ser luz, o esta función nuestra, esta actividad nuestra de ser luz, obedece a la relación que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Le cito Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El mejor ejemplo que podríamos tomar acá para ilustrar esta verdad es el de las estrellas, es el de la luz. Se dice que la luna, se dice que la luna no tiene luz en sí misma. La luz que nosotros vemos en la luna, en la noche, por ejemplo, es el reflejo de la luz del sol. El sol está alumbrando a través de la luna. De la misma forma, el sol de justicia alumbra a través de nosotros. Nosotros no podemos dar luz en nosotros mismos a no ser que nosotros estemos relacionados con el Cristo de la gloria, con el Señor Jesucristo, que Él sea nuestro Salvador, que Él sea nuestro Señor, que Él ya habite por la fe en nuestros corazones, que su Espíritu Santo irradie luz a través de nosotros. El ser luz tiene otro origen, obedece a otra circunstancia, y es que es un mandato. Ya lo leímos acá en Hechos 13:47. Dice la palabra del Señor, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. El dar luz está relacionado con nuestra salvación, pero el dar luz está relacionado también con la salvación de las personas. Explico esta parte. El que nosotros irradiemos una luz, un testimonio cristiano, obedece a la salvación que ya tenemos en Cristo Jesús. De tal manera que si nosotros no damos luz, no hemos dado luz, y nosotros pasamos a un altar, repetimos unas palabras, pero simplemente no ha habido una transformación en nosotros, pues, ¿de qué luz estamos hablando? ¿De qué salvación estamos hablando? ¿De qué testimonio cristiano estamos hablando si la persona no es cristiana, no es creyente en Cristo Jesús, no es discípulo del Señor, no ha recibido a la luz del mundo, con L mayúscula, la luz del mundo, que es el Señor Jesucristo, que es el Señor Jesucristo? Así de que obedece, el dar luz obedece a la salvación que nosotros tenemos. Pero el dar luz también es para salvación de las personas. Lo dice el texto, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pero es preciso seguir explicando esta parte,
porque no significa que nosotros vamos a dispersar la salvación a quien nosotros querramos. Nuestra luz está en relación con la salvación de las personas para hacer salvación a los gentiles, pero no significa que somos nosotros los que vamos a perdonar los pecados. No significa que nosotros vamos a dispensar esa salvación a quien nosotros querramos. Lo que significa es que nosotros vamos a llevar esa salvación a las personas. Las personas se van a dar cuenta la transformación que nosotros tenemos y entonces al ver la transformación que hay en nosotros, ellos también pueden ver al Señor Jesucristo y clamar a Él para la salvación de sus almas. El mejor ejemplo de esto lo vemos en el carcelero de Filipos. Los apóstoles le dijeron, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregunta el hombre. Y los apóstoles le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No significa que automáticamente el carcelero recibió al Señor y automáticamente sus hijos son salvos también. No hay una salvación por herencia. Mis padres fueron creyentes, bendito sea el Señor, pero yo necesité allegarme a mi Salvador, clamar por mi salvación y el perdón de mis pecados para que sea efectivo en mí. Lo que sí sucedió en ellos es que ellos me llevaron la luz, me llevaron el testimonio, me llevaron un mensaje de transformación. Es como lo que he dicho en otras ocasiones. Los hijos de los creyentes deben de ser altamente privilegiados de escuchar de primera mano el evangelio, pero nuestros hijos deben de ser también altamente privilegiados de ver de primera mano el evangelio. Así de que esto de ser luz, esto obedece o está relacionado con nuestra salvación y también con la salvación de las personas. Con nuestra salvación, porque si somos de Cristo, si tenemos la luz del mundo, que es el Señor Jesucristo, nosotros vamos a irradiar luz de una manera natural. Va a haber una transformación en nosotros. Vamos a dar testimonio nosotros. Pero está relacionado con la salvación de las personas en el sentido de que nosotros también podemos ir dando testimonio a estas personas. Quiero que vayamos a el Evangelio según Mateo, y ahí hay un pasaje bien interesante que nos habla y nos aclara esto de ser luz. Dice la palabra del Señor, Evangelio según Mateo, capítulo número 5. Le voy a leer a partir del versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Existen 5 lugares en donde debe de ser colocada esa luz. Vemos nosotros acá, y le leo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El Señor Jesucristo nos está responsabilizando y le está trasladando a sus discípulos con quienes Él inició la iglesia, quienes sentaron el fundamento de la iglesia y por ende a todos los creyentes, a la iglesia, les está trasladando la responsabilidad de ser luz. Originalmente vemos nosotros en el antiguo pacto que era Israel el responsable
en llevar esa luz y ser de luz a los gentiles. Pero vemos nosotros que fracasó Israel en esa misión y responsabilidad que el Señor le estaba dando. Mediante la relación con el Señor, Israel iba a ser luz a las naciones. Mediante la obediencia que le habrían de tener al Señor, Israel habría de ser luz para las naciones, pero Israel fracasó. Al contrario, se hizo como todas las naciones. Apostató Israel, apostató. Entonces el Señor viene y acá en Mateo 5, después, justo después de las bienaventuranzas y justo antes de que el Señor dé la reinterpretación o la interpretación correcta de los mandamientos y del Antiguo Testamento, justo en medio de eso, el Señor les da dos cosas de las cuales la iglesia habría de ser. Por un lado, habría de ser la sal de la tierra, es decir, habría de preservar la moralidad aquí en la tierra, habría de evitar la corrupción aún más en la tierra, y esto a través de nuestras vidas. Todo mundo se habría de corromper, pero los creyentes, como la sal de la tierra, ellos no. Entonces todavía hay personas que guardan la moralidad, guardan la obediencia al Señor. Y luego les da esa otra función, la que nos ocupa en esta ocasión, ser luz en la tierra. Y vemos nosotros esos 5 lugares. Por un lado, el mundo, a todo mundo, a todas las personas, en todo lugar. Nuestra luz tiene que evidenciarse y tiene que manifestarse otra vez en todo lugar, sea que estemos con personas adineradas o personas que estén justo como nosotros, justo con lo del día, como solemos decir, sea que sean personas profesionales o no, sea donde sea, nosotros tenemos que ser luz. Dice la palabra de Dios, somos la luz del mundo. Otro lugar, en la ciudad, todo lo contrario de la ciudad, del campo, dice aquí más adelante, sobre un monte. En la ciudad o en el campo o en el monte, donde quiera, nosotros tenemos que ser los mismos. Somos creyentes, pero no debemos de ser creyentes solamente de un lugar. He puesto este ejemplo. Muchas veces nosotros somos luz o tenemos testimonio en lo que yo denomino un testimonio cultural. Somos cristianos solamente de manera cultural. Si el grupo donde nos encontramos en ese momento, ellos son muy liberales, pues nosotros también vamos a ser muy liberales. Si el grupo donde nos encontramos en otro momento, ellos no son tan liberales, tampoco son muy estrictos, y entonces se van a dar ciertas libertades, pues nosotros de la misma forma. Y luego tenemos un tercer grupo que ellos sí son radicales, ellos sí no dejan pasar nada y nosotros de la misma forma vamos a ser así. Puros camaleones cambiando conforme sea el ambiente. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser luz en el mundo, en la ciudad, en el monte. Pero luego viene y es un poco más específico el Señor y nos dice sobre el candelero. El candelero. Si nosotros nos vamos a ver Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, y utilizamos esa aplicación, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, utilizando, no alegorizando tanto nuestro texto, sino utilizando esa interpretación que da Apocalipsis de un candelero,
aprovechémosla acá y apliquémoslo entonces a otro grupo que es un poco más específico, la iglesia. ¿Cómo es nuestro comportamiento en la congregación? ¿Cuál es nuestra relación con nuestros líderes o los líderes con su congregación? ¿Cómo es que nosotros nos tratamos entre ministros inclusive? Qué tristeza, no debería de ser así, pero causa gran tristeza que aún en el ministerio hay envidias. Aún en el ministerio hay envidias y otra vez no debería de ser así. Máxime que estamos sirviendo al mismo Dios, estamos batallando en el mismo bando. Nosotros deberíamos de comportarnos como en realidad lo que somos, consiervos. Somos consiervos. Estamos luchando en el mismo ejército. Así de que, ¿cuál es nuestro comportamiento? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Regreso una epístola y específicamente en el capítulo número 5, Primera Timoteo 5, el versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo es nuestra relación entre los hermanos? ¿Cómo es nuestra relación en la congregación? Con mucha tristeza voy a mencionar esto, pero había una persona que le tenía apodos a sus mismos ancianos. No, no debe de ser así. Dice la palabra de Dios, el candelero, lo hemos interpretado como la iglesia, o mejor dicho, lo hemos aplicado como la iglesia, y luego también tenemos otro, la casa, otro lugar en donde debe llegar nuestra luz y es en la casa. O sea, nuestra luz debe llegar al mundo, debe llegar a la ciudad, debe llegar al monte y lo hemos aplicado como ser los mismos en todos los lugares. Pero también tiene que ser en nuestro comportamiento y nuestro testimonio, tiene que ser cristiano también en la relación con la iglesia, con los hermanos, en la congregación, pero también en nuestra casa. En nuestra casa. Muchas veces nosotros mismos servimos de piedras de tropiezo para los nuestros. Ya los nuestros ya no quieren llegar a la congregación por el mal testimonio que nosotros estamos dando y delante de ellos. Aquellos a quienes amamos más, nosotros los afectamos con nuestro testimonio, el que nosotros tenemos. No cabe duda, la gracia es grande y el Señor no le pide permiso a nadie. Digo esto, pues hay una historia, o me enteré de esta historia, de una persona que se decía ser pastor. No cabe duda, un pseudo pastor, pero que su familia sufría de violencia intrafamiliar. La esposa padecía de violencia intrafamiliar y los hijos de la misma forma. El asunto es de que cada vez que el ministro predicaba o que esa persona predicaba, la esposa y sus hijos tenían que estar enfrente aguantándose los sermones y hasta me imagino sermones que hablaban del amor, sermones que hablaban de los esposos amando a sus esposas, sermones en donde hablaba de que Cristo tiene que reinar en los hogares. Me imagino. El asunto es de que esta pobre mujer y estos hijos, ellos se aguantaban, tenían que tragarse esas palabras, esos sermones, porque aquel que se había comprometido y que tenía la responsabilidad delante de Dios de cuidarlos y de protegerlos y de defenderlos de las amenazas,
Él mismo era la amenaza, él mismo era el golpeador, él mismo los trataba mal. Llegó un momento en donde la mujer no soportó más y presenta la denuncia por violencia intrafamiliar en contra de ese tipo. Lo fueron a aprender, fue condenado el hombre, fue condenado el hombre. Se dice, y es algo inaudito esto, se dice que la iglesia se reúne y a ella obligaron a la esposa de este pastor o a la esposa del pseudo pastor, la obligan a salir de la casa pastoral. Ya con estos términos estoy diciendo, no era de las asambleas, bendito sea el Señor, pero cuántos hipócritas habrán también dentro de las asambleas de sana doctrina que hacen eso. El asunto es de que la obligaron a salirse de la casa pastoral y la pobre mujer, ¿para dónde más acudía? Pero además de eso, toda la iglesia la estuvo acusando, diciéndole que se iba a arrepentir por haberles quitado a su pastor. De verdad, qué injusticia. Somos tan rápidos para cometer injusticias y acusar a las personas. Le decía antes de contar esta historia, esta triste historia, le decía que la gracia de Dios es tan grande, es tan sublime. La gracia de Dios es tan preciosa y el Señor no va a pedirle permiso a nadie. El hijo de esta persona decide estudiar y decide entregarse a tiempo completo al pastorado. Le digo, bendito sea el Señor por su gracia. La gracia de Dios es tan grande porque con tan pésimo ejemplo de padre, tan pésimo ejemplo de pastor, tan pésimo ejemplo de alguien que dice ser cristiano, tan pésimo ejemplo, el hijo de esa persona decide dedicarse a la obra a tiempo completo. Dice la palabra del Señor que nuestra luz tiene que ser llevada también a casa. Siquiera todas las historias o siquiera muchas historias que son de esa forma, de mal testimonio en casa, terminasen con personas entregándose al Señor. Pero tristemente, una persona me dijo, yo no pongo un pie ahí. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Motivándole para que él entrase al culto, a la asamblea. No, me dice, yo me comprometí no poner un pie ahí porque hay muchos que predican del amor muy bonito, pero en sus casas, con su mujer y con sus hijos, son otra cosa. Y justo cuando volteo a ver, el padre de esa persona estaba predicando. No pregunté más, no pregunté más, pero es necesario, es imperativo que nosotros demos luz. Viene a mi mente la última entrega que teníamos acerca del mandato para ser esforzados y una de las razones para que nosotros vamos a esforzarnos es pelear por nuestros hijos, pelear por nuestras hijas, pelear por nuestras mujeres, pelear por nuestra familia, pelear por nuestra gente. Por eso tenemos que ser esforzados. Así es de que es necesario llevar luz también por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestra esposa, por nuestra familia. Es necesario llevar luz ahí con ellos y al contrario, no ser piedras de tropiezo, ni para los inconversos, mucho menos para nuestra familia. Pero hay cosas que opacan nuestra luz. Hay cosas que opacan nuestra luz. Y eso es lo que quiero ver en esta oportunidad. Dice aquí el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 15. Ni se enciende una luz
y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice que la luz debe de ponerse o debe de colocarse en un lugar alto en donde pueda alumbrar a todas las personas. Tiene que estar en el lugar adecuado para que pueda cumplir su función, alumbrar a todas las personas. Pero, ¿qué cabeza? ¿Quién es el loco que va a tomar una luz y le va a colocar un cajón encima? Hoy en día, pues tenemos la luz eléctrica. Unos años atrás, habían unos lugares, aldeas, en donde no había llegado la luz eléctrica. Entonces había lo que se denominaba el candil. Estaba también la candela. Mucho antes, alguien quería alumbrarse, pues tenía una antorcha, encendía un ocote, un leño, y ahí con eso se iba a ir alumbrando. Entonces quedémonos con el candil, con la imagen de la candela para dar luz. Entonces nadie tomaba ese candil y dice debajo de un almud. ¿Cuál era el almud en aquel tiempo? El almud no era una medida de peso originalmente, era más bien un artículo del hogar, era como un cajón en donde se colocaba los granos, qué sé yo, el trigo, y se colocaban otras cosas más. Pensemos en esta época, en estos tiempos, estos lugares, el café, pensemos el maíz, pensemos arroz, etcétera, todos esos granos, todo lo que era grano, entonces se echaba allí. En aquellos tiempos, el negocio era en base a trueques. Sí habían monedas, pero otra costumbre que se tenía era a través del trueque. Mire, yo tengo tal cosa, tengo aceite, tengo vino, tengo agua, tengo sal, tengo esto. Usted tendrá trigo que me pueda dar. Entonces la otra persona decía, bueno, tengo un almud ahí. Ah, pues démelo y yo le voy a dar queso de cabra, queso de no sé qué. Y entonces ellos hacían ese trueque, ese negocio, ese intercambio. Alguien daba dinero y el otro daba el almud. Entonces pronto esto llegó a servir como una medida de peso. Originalmente no era medida de peso. Pronto llegó a ser una medida de peso. La aplicación que encuentro acá es que la luz opaca, nuestra luz puede ser opacada por las relaciones comerciales malas que nosotros lleguemos a tener. Relaciones comerciales. Todos tenemos relaciones comerciales. Todos, absolutamente todos tenemos relaciones comerciales. Hay uno que tiene su relación comercial, consiste en sacar su producto para ofrecerlo y venderlo. Y hay otros que su relación comercial consiste en llegar, ver, interesarse, comprarlo. Si usted es una persona que vende, tiene su negocio, tiene su tienda, es necesario que usted atienda su tienda, que usted lleve su negocio lo más claro posible, que sea honesto con las personas, que el vuelto sea dado cabal, que la libra sea dada cabal. Si es de 16 onzas, no hay por qué bajarle a las 13 onzas. No hay por qué hacerlo. Eso es mal testimonio. Piensen los precios.
Hay precios sugeridos, dice el fabricante, precios sugeridos. Pues entonces hay que ser honesto con estas personas. Pero está también aquel que compra, y el que compra debe de tener también un testimonio, y el que compra debe de hacerlo con ética y debe de pagar lo que es justo. Aquel que compra debe de pagar a tiempo. Y en dado caso, yo entiendo que a estas alturas, muchas familias vamos con el presupuesto ajustado. Y entonces en algún momento nos podemos quedar y no cubrir esa letra o esa deuda de ese día, pues dar la cara y pagar las consecuencias de algunos intereses moratorios que probablemente nos van a cobrar, pero es necesario que seamos luz en ese sentido. Qué tristeza, qué vergüenza que personas de sana doctrina, personas que son creyentes, no saben administrar el dinero y no saben pagar sus cuentas, no saben hacerlo. Piden fiado, es una costumbre, pero piden fiado, pero cuesta que paguen. La persona tiene que ir siguiéndolo, persiguiéndolo, para que pueda abonarle algunos centavitos, como suele decirse, de esa deuda que tienen estas personas. Ah, mis amados hermanos, pero es necesario que nosotros tengamos y seamos de luz para las personas. Tengo un pasaje acá en el libro de los Proverbios, capítulo número 20. Mire qué dice para usted que tiene tienda. Proverbios 20:23. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es bueno. Así de que tenemos que ser justos, correctos, de testimonio en nuestros negocios. En Romanos capítulo número 13, dice la palabra del Señor, Romanos capítulo número 13. Le leo el versículo número 7, le voy a leer. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, pagarle tributo. Al que impuesto, pagarle impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice la palabra del Señor que debemos de pagar. Así de que los que tienen trabajadores bajo su cuidado tienen que pagar lo que es correcto. Tienen que llevar a cabo su negocio de la manera correcta, de tal manera de que sea Cristo glorificado aún en ese negocio. Pero los que compramos, lo que prestamos, los que sacamos fiado, tenemos que pagar, no debáis a nadie nada. Y antes he dicho, pagad a todos lo que debéis. Lo ideal es no deberle a nadie, pero a estas alturas, ¿quién no tiene deudas? Pues entonces el mandato está: pagad a todos lo que debéis. Una ocasión, una persona que manejaba el vehículo de la empresa y le daban también vales a él para llenar el tanque de gasolina del vehículo de la empresa.
pero resulta que él estaba llenando su moto con los vales de la empresa. Entonces yo le digo, bueno, ¿estás haciendo eso? Sí, no, que si ese viejo ni nos paga bien. La excusa, ni nos paga bien, no nos paga bien. Entonces por eso él sustraía de los vales, los sustraía para llenar el tanque de su moto. Pero siendo honestos, a no ser que el dueño haya dicho, mire, yo no puedo pagarle bien, como se estaba quejando el otro. Yo no puedo pagarle bien, entonces puedo compensarle en algo dándole vales de gasolina. Entonces fue un acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Y el otro aceptó, pues está bien, no hay ningún problema. Pero si está sustrayendo de esos vales, pues ahí sí es un hurto, no es robo. Hay diferencia entre el robo y el hurto. El robo es con violencia, el hurto es abusando de la confianza que la otra persona le llega a dar, le llega a prestar a esa persona. Así de que esto da mal testimonio. Nuestras relaciones comerciales, nuestras relaciones comerciales. Y hay otra área en donde puede dar mal testimonio. En Proverbios capítulo 22, versículo 26, dice la palabra del Señor, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Con eso hay que tener cuidado. El banco, y cuando están solicitando un préstamo, dicen, bueno, tráigame un fiador o necesitamos dos fiadores. Y esto es según la cantidad, ¿verdad?, de dinero que va a prestar la persona. Pero cuando se firma ese contrato, se firman los pagarés, mejor dicho, no aparece un término fiador, aparece un término codeudor. Y el término codeudor lo que significa es que es deudor de manera igualitaria con la otra persona. Si fuese fiador, yo estaría diciendo, yo doy fe que él va a pagar, pero como yo soy codeudor, yo estoy diciendo, yo doy fe que él va a pagar con mi dinero, con mi dinero. Por eso la palabra del Señor nos advierte de que antes que nos quiten la capa, antes que nos quiten la cama de debajo de nosotros, antes. Entonces hay que ganar y asegurar al amigo, hay que asegurar al otro y curarnos en salud, curarnos en salud. Dice la palabra del Señor, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Esto también puede afectar nuestra luz, puede afectar nuestra luz. Entonces, la manera en que nosotros manejamos lo que el Señor nos permite, los recursos como el dinero, esto puede afectar nuestra luz. Vamos casi a la mitad de este punto. Vamos a dejarlo acá. Y si el Señor no concede, en una próxima entrega, seguimos considerando este asunto y dialogando un poco sobre la luz y aquello que va a opacar nuestra luz. Pero esto lo vamos a hacer en una próxima oportunidad cuando el Señor así nos lo conceda. Por el momento, que el Señor nos bendiga con sus palabras. Amén.